Ok, entonces vamos a recordar el tema de la semana pasada para dar el tema de esta semana, si no, no vamos a entendernos bien, ¿ya? Ok, ¿se puede observar, chicos? Les voy a pedir nuevamente que activen esa cámara, por favor. ¿Por qué desactivaron la cámara? Shaoni, ¿por qué desactivaste la cámara, hija? Aime. Ya, por favor, activen esa cámara. Muy bien, la Constitución Política entonces va a constituir, para la redundancia, de la norma jurídica suprema, obviamente que va a ser positiva, pues esto va a regir lo que es la organización del Estado, ¿ya? Estableciendo así a la autoridad, la forma de ejercicio de cada autoridad, los límites de los órganos públicos, ¿no? Definiendo así los derechos y los deberes fundamentales de todos los ciudadanos, ¿no? Y esto pues va a garantizar también la libertad pública y el civil de cada individuo, ¿ya? Este pues va a ser una ley fundamental que está establecido, ¿no? Por el Estado, ¿ya? Y a la vez es elaborado por los representantes de los ciudadanos, es decir, los congresistas, ¿ya? Ahora, estos van a ser elegidos, pues, obviamente, libremente. Qué bueno fuera que todo esto se aplicara en nuestro país y de repente seríamos algo distinto, ¿no? Pero lamentablemente la realidad de nuestro país es diferente, ¿ya? Entonces, la Constitución Política también es conocida como la Ley de Leyes, Ley Madre, Carta Magna, Constitución Política, entre otros. Pues esto va a derivar también del vocablo latín constituire, que va a significar, pues, constituir, ¿ya? Que es muy diferente. Entonces, de esta derivación etimológica, ya se va a definir qué es la constitución política. Pues, según esta historia peruana, ¿no? Según nuestra historia peruana, la constitución política, pues han sido varias, ¿no? En este caso son 12 constituciones que tuvo nuestro país, iniciando así la primera constitución de 1823 en base a la independencia, que han sido 2 años anteriores, 1821. Entonces, en 1823 ya se aplica esta nueva constitución liberalista, te hace mención, que fue promulgada por el señor José Bernardo Tagle, ya mediante el Congreso Constituyente. Es decir, aquí solo el Congreso de la República podía elegir al presidente, ¿ya? En 1826 también fue promulgado por el señor Andrés de Santa Cruz mediante el Consejo de Gobierno. Y así sucesivamente hasta la actualidad, que es la Constitución de 1993, que está en vigencia, que también tuvo modificaciones en algunas leyes, ¿no? Pero para tener una modificación se le llama, ¿cómo se llama, chicos? Si queremos modificar o cambiar la Constitución política, ¿cómo se le denomina? Reforma. Ah, muy bien, reforma constitucional. Pero tienen que activar su micrófono, pues chicos, creo que no estamos aplicando el tema de psicología, ¿no? La participación activa de los estudiantes. Tienen que hablar, porque cuando yo estoy hablando y todo este silencio, siento que estoy hablando como una loquita, ¿no ves? Nadie me está escuchando, me parece. Pero tienen que activar su micrófono para que puedan participar. ¿Está bien? Entonces, en la actual constitución política fue promulgada pues, por el expresidente Alberto Fujimori. ¿No es así? Mediante el Congreso Constituyente Democrático de ese dicho año. Ok, muy bien, ustedes ya han escuchado, cada uno les ha explicado, me imagino. Ok, la Constitución Política de 1993, ¿qué se aplicó aquí? Por ejemplo, se reincorpora el derecho al referéndum, que hoy en día lo practicamos, ¿no? Es decir, la consulta al ciudadano o al plebiscito, es decir, al pueblo,
Ya se reincorpora también el derecho de la iniciativa legislativa para los ciudadanos, cosa que eso antes no ocurría. Y el día de hoy, uno de los temas que vamos a hablar es esto, ¿no? La iniciativa legislativa que también puede presentar los ciudadanos, ¿no? El proyecto de ley que de repente quiera que se pueda aplicar. ¿Está bien? Por otro lado, se reincorpora el derecho a la revocatoria y la remoción de autoridades. ¿Está bien? Esto es pues del control ciudadano, ¿no es así? La población puede realizar una revocatoria, ¿no? Para aquellos funcionarios que llevan mal su gobierno, por ejemplo, ¿no? Las funciones que tienen. Remoción, obviamente, la remoción solamente se les da para las autoridades que eligen a otras. Por ejemplo, el presidente de la República elige a los ministros o nosotros elegimos a los ministros. A ver, ¿alguien me puede aclarar esa duda? Estoy dudando. ¿Puedes Solo repetir, presidente, Miss? profesor. ¿Cómo? No les entiendo. Únicamente presidente, profesora. Ah, muy bien. El presidente de la República elige a sus ministros. Entonces, por lo tanto, la remoción se aplica o se da en esta Constitución de 1993. Es decir, cuando la misma autoridad que he elegido puede remover o puede cambiar a otro. ¿No es así? Por ejemplo, el día de ayer o antes de ayer, si no me equivoco, han cambiado de ministros, ¿no? Y obviamente El el presidente del ministro. ajá, y justamente quien removió a sus ministros es el presidente de la República. Entonces, todos estos derechos se ha dado en esta Constitución. Otro se reincorporó al derecho a elegir a los jueces de paz, se reincorporó el derecho a la identidad étnica, que es un tema un tema que realmente es lamentable en nuestro país, ¿no? Sobre el tema del racismo, qué raza, qué etnia eres. Entonces yo creo que todos, absolutamente todos somos iguales, ya sea por el tipo, por el color de piel, ¿no? Por la costumbre, por las tradiciones, todos somos iguales, somos humanos, ¿no? Ese tema del racismo es lamentable que hasta el día de hoy se sigue dando en nuestro país. ¿Ya? Por ende, se reincorpora el derecho a la identidad técnica, que lamentablemente no se está respetando. ¿Qué más? Se reincorpora dos nuevas garantías constitucionales, ¿ya? La viesdad y la acción de cumplimiento. ¿Qué más? Se crean nuevas instituciones autónomas, como es la Defensoría del Pueblo, el sistema electoral, pero en el sistema electoral se reincorporan estos dos organismos que es la OMPE y el RENIEC. ¿Está bien? Ok. Entonces son estas dos instituciones autónomas que se reincorporó en el año de 1923 en esta constitución actual que llevamos. Por otro, se da el rango constitucional al dominio antártico. El tema de ecología, la flora y fauna, entonces también se aplica en esta constitución. Ustedes lo pueden ver en la última parte de la constitución política. Me imagino que tienen su constitución política, ¿no? ¿O no lo tienen? Ya, y justamente en la última parte te habla sobre el tema del dominio antártico, ¿ya? ¿Qué más? Se prevalece la pena de muerte para casos de traición a la patria en casos de guerra y terrorismo, ¿no? Pero no se aplican o no se pone en práctica porque todavía no se da ese tipo de hechos, ¿no? Muy bien, por otro, la economía es de tipo social y mercado. Eso era, ¿no? Datos importantes que se ha reincorporado en la Constitución de 1993. ¿Cómo está estructurado? En la primera parte está el preámbulo, es decir, aquí se aplica el pensamiento filosófico, ¿no? Con una visión ideal del Estado. Es decir, aquí también se habla bastante lo que es de ese pensamiento, de esas ideas de que Dios es todo, Dios es el fortalecimiento, ¿no? También se aplica el pensamiento filosófico, el preámbulo, la primera parte. En la segunda parte está la parte dogmática, es decir, aquí están los deberes y los derechos de cada ciudadano, de cada persona, ¿ya? Están las características diferenciales del Estado, ¿está bien? En la parte orgánica está la estructura, cómo está estructurado el Estado, ya a través de sus organismos. Tengamos en cuenta que el poder legislativo
¿ya? Está en supremacía del Poder Ejecutivo, ¿ya? Ellos son que tienen gran potestad para realizar diferentes actividades o funciones que ellos tienen. ¿Está bien? ¿Qué más? Las disposiciones finales y transitorias, que están los medios de implementación para así regular una adecuada, ¿no? De una constitución política, en este caso de nuestra constitución política. La declaración es en la última parte, pues va a estar referida a la posición del Perú sobre la Antártida, es decir, la parte del sur, ¿no? Aquí hablamos del tema ecológico también. Bien, este es un pequeño cuadro donde te hago mención de acuerdo al numeral. La Constitución Política de 1993 va a tener 6 títulos, ¿ya? 6 títulos. El primer título te habla sobre la sociedad o de la persona y la sociedad, ¿está bien? Y esto va a constar de 4 capítulos. El número de artículos, que es muy diferente, son 42, ¿está bien? El título número 2 ya te habla sobre el Estado y la nación. El número de capítulos va a tener aquí 2, ¿ya? Y la cantidad de artículos van a ser 15. Del tercer régimen económico te está hablando el número de capítulos, que son 6, la cantidad de artículos son 32. ¿No? Ahora, de la estructura del Estado, es decir, cómo está regularizado nuestro Estado, va a constar de 14 capítulos y la cantidad de artículos van a ser 110. ¿Ya? En el título número 5 te habla sobre las garantías constitucionales, el habeas data, el habeas corpus, que más adelante lo vamos a hacer ese tema, ¿ya? Aquí ya no tiene capítulos, pero sí tiene 6 artículos, ¿está bien? Y en la última parte, que es el título número 6, te habla sobre la reforma constitucional. La reforma constitucional, ustedes ya lo saben, se puede modificar en partes o también se puede cambiar en su totalidad. Ok. Muy bien, entonces aquí no tiene capítulos, pero sí tiene un artículo que es el último, 206. Es el último artículo donde te menciona sobre la reforma constitucional. En total tenemos 26 capítulos, la cantidad de artículos son 206, ¿ya? Entonces eso lo constituye nuestra Carta Magna. Esta era tu tarea, ¿no? ¿Qué se entiende por la Constitución Política? ¿Cuántos títulos tiene la Constitución Política de 1993? Y te pedí elaborar una línea de tiempo de las 12 constituciones del país. ¿Por qué? Porque te he explicado, cada uno de ellos te he explicado en el video. ¿No me están escuchando bien, chicos? A ver, ¿alguien me puede decir? Yo sí, Miss. De repente, Gonzalo, hijo, de repente... Ay, 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 ¿ya me escuchas bien? ¿Sí, Gonzalo? Sí, Miss. Ok. Muy bien. Para esta semana continuaremos con el tema de la constitución política, ya que esto pues obviamente va a estar ubicado en la primera parte de la pirámide de Kelsen. Hablaremos sobre la reforma constitucional, ¿ya? Pues vamos a entender que va a ser la modificación parcial o total del contenido de la constitución política o la carta política o la carta magna fundamental de nuestro Estado. ¿En qué artículo? ¿En qué artículo te hice mención hace poco? ¿En qué artículo te mencionaba eso? Sobre la reforma constitucional.
¿En qué artículo, chicos? A ver, a ver, a ver. En el último, Miss, Ya, muy bien. ¿Qué número era, pues? el 206. Ah, muy bien. El artículo número 206 te habla sobre la reforma constitucional, ¿no? Es decir, la modificación de forma parcial o en partes, ¿no? O de repente en su totalidad. Ya, por ejemplo, si nosotros queremos hacer un cambio de constitución política, ¿no? Pues obviamente se va a requerir de una consulta popular, de referéndum, ¿ya? Es decir, al pueblo, mediante un referéndum, ¿ya? ¿Cuándo se da la iniciativa de reforma constitucional? Cuando el presidente de la República aprueba, pues, o es aprobada del Consejo de Ministros, ¿ya? Entonces ustedes saben que son 19 ministerios, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros más sus 18, ¿no? Que cada uno obviamente cumple una función, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Educación, ministro de Salud, de Ambiente, entre otros. Ok, pero para eso se necesita el 0,3% de la población electoral nacional, es decir, el PEN, para que se dé esta iniciativa de la reforma constitucional. ¿Ya? Que se da mediante, pues, un referéndum, que es la consulta a todo el pueblo, la consulta de plebiscito, le dicen también. La aprobación, ¿no? Uno puede ser con referéndum, es decir, aquí toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso de la República, ¿ya? Es decir, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Es decir, ¿cuántos congresistas hoy en día existen en nuestro país? 130 congresistas, ¿no? En el artículo número 90 de la Constitución Política te dice que la cantidad de congresistas es de 130. Ok, entonces justamente esta reforma constitucional tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta de estos congresistas, ¿ya? Y esto obviamente tiene que ser ratificada mediante un referéndum. Ahora, también se da el sin referéndum, es decir, aquí el referéndum puede omitirse cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas, ¿no? Ordinarias o de orden, ¿ya? Que estas van a ser sucesivas, pues, con una votación favorable, ¿ya? En cada caso, ¿ya? Superior a los 2/3 del número legal de los congresistas, ¿ya? También puede ser sin referéndum. Otro, eh, la promulgación, ¿ya? La promulgación, se va a entender que la ley de la reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Es decir, aquí eh, lo tiene que promulgar, ¿ya? Indefectiblemente, ¿está bien? Por otros, se da la prohibición. Esto, pues, se improcede toda la iniciativa constitucional que recorte a los derechos de la persona y los ciudadanos consagrados en el artículo número 2 de la Constitución Política, porque recordemos que en ese número de artículos se habla sobre los derechos de la persona y los ciudadanos. Entonces, por lo tanto, se puede hacer una reforma constitucional, pero no se puede modificar sobre los derechos fundamentales de la persona y el ciudadano. ¿Vas entendiendo? Entonces, en eso se prohíbe la reforma constitucional. Por otro lado, el procedimiento de la reforma constitucional, pues, está en la misma Constitución, en el artículo número 206, que es la última, ¿no? La última parte. Por otro, pasamos a la ley. Etimológicamente, este va a provenir de los vocablos latinos, legando, ¿ya? Que significa, pues, escoger entre lo bueno y lo malo, ¿no? Ligari, que significa, pues, atar o ligar la voluntad humana, es decir, se va a establecer una ley que debes cumplir y que no debes cumplir, ¿no? Perdón, que debes cumplir y que no debes hacer, ¿ya? Entonces,
Lex o legis, ¿ya? Este va a ser el precepto dictado pues por una autoridad, es decir, si hablamos en nuestro país, es decir, establecido por un Estado, ¿ya? En el que manda o prohíbe pues una cosa de consonancia con la justicia, ¿ya? Obviamente en caso de incumplimiento de aquellas leyes establecidas por el Estado, obviamente tiene que regir un castigo, ¿ya? Entonces, a ver chicos, desactivamos de quién es. Les mencionaba, el día de ayer, si no me equivoco, tienen que desactivar el micrófono. Yo lo puedo hacer fácilmente, pero quiero que lo hagan cada uno de ustedes, ¿ya? Ok. Entonces, la norma jurídica va a ser aprobada por el Congreso de la República y esta va a ser promulgada pues por el presidente de la República o también por la Comisión Permanente. ¿Y dónde se va a publicar oficialmente? Es en el diario El Peruano, ¿ya? Entonces vamos a definir que la ley es aquella norma jurídica que está dictado pues por el Estado a través del poder legislativo, es decir, los congresistas, ¿ya? Para así regular pues una interrelación de los hombres en los múltiples aspectos. Tipos o clases de ley, ¿ya? Tenemos ley ordinaria y tenemos ley orgánica. Un ratito, chicos, se me olvidó algo acá. Ok. La ley ordinaria va a ser dominada común o civil, es decir, para todos nosotros, ¿ya? Para su aprobación, esto se va a requerir por el voto de la mayoría, ¿ya? Por ejemplo, acá están las leyes civiles, leyes comerciales, tributarias, leyes penales o de emergencia. Por ejemplo, las leyes que hoy en día se da por este tema de la pandemia, ¿no? El toque de queda, por ejemplo, ¿no? Para los departamentos que todavía estamos en cuarentena, ¿no? Entonces, justamente estas leyes se le conoce como la ordinaria, ¿ya? Por ejemplo, que conocemos la ley del asiento reservado, que en los carros, en los buses está establecido, ¿no? Donde hace mención esta ley de asiento reservado, que son para aquellas personas de tercera edad, personas con discapacidad, ¿no? O personas, mujeres embarazadas o de repente con niño o niña o bebé. A ver, ¿quién está garabateando? Ya, chicos, ¿ah? Otro, la ley orgánica, pues este va a ser regulado estructuralmente, ¿no? Y el funcionamiento que se dan a las entidades previstas en la Constitución del Estado, ¿ya? Entonces, su aprobación va a requerir por la mayoría absoluta. ¿Está bien? Y, por ejemplo, aquí está la Ley General de las Elecciones, ¿no? Que obviamente está regido en la OMPE o en el sistema electoral, que está conformado por la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, el RENIEC. ¿Está bien? Otro, aquellas funciones o aquellas leyes que tiene que prevalecer aquí es el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de Magistratura, entre otros. Entonces vamos a hacer una diferencia. La ley ordinaria es para, o la ley común, ¿no? Es para todos nosotros, para el civil, nosotros los ciudadanos, y la ley orgánica, pues son para aquellas entidades públicas, ¿no? Del Estado. Por ejemplo, te hacía mención sobre el Tribunal Constitucional, el sistema electoral, el Consejo Nacional de Magistratura, entre otros. Entonces, va a ser diferencia entre una ley orgánica y una ley ordinaria. ¿Cuáles son las características de la ley? Muy bien. Características de la ley, obviamente va a ser
en forma general, es decir, para todos, ¿no? Simple para que todos los cumplan, todos los ciudadanos que viven en el Perú sin ninguna discriminación, ¿no? Sería bonito eso, ¿no, chicos? La justicia para todos. Por ejemplo, ya es en forma general. Esto debe ser publicadas en el Diario Oficial del Peruano, ustedes lo saben, o también no son publicados en el diario más concurrente de cada lugar, de cada departamento. Es irretroactiva, es decir, salvo en material penal cuando favorece al reo. Vamos a entender que estas son las normas penales que rigen a partir de su vigencia, estos sin poderse aplicar en situaciones pasadas, sobre todo por razones de seguridad. ¿Ya? Cuando entra en vigencia, al día siguiente de su publicación o quizás el mismo día, ¿no? También salvo disposición contraria de la misma ley que postergue su vigencia en todo o en parte. Este va a entrar en vigencia el mismo día o quizás al día siguiente, después de las 24 horas, ¿no? Permanencia está vigente pues hasta que sea derogada por otra ley o sea declarada también como inconstitucionalidad. Es decir, aquí se da ya lo que es el fin de la ley. La elaboración y promulgación de leyes. A ver, la institución parlamentaria aquí va a tener una primera, ¿no? Y es obviamente histórica, responsabilidad que todos tenemos, la creación de esta, para dar la creación de esta ley, ¿no? La Constitución Política, entonces, del Perú va a señalar varios caminos para llegar a la formulación y así poder promulgar aquellas leyes. Por ejemplo, está la iniciativa legislativa, ¿no? Aquí, los ciudadanos tenemos ese derecho de dar una iniciativa legislativa, ¿te acuerdas? Porque en la Constitución de 1993 se reincorporó eso, ¿cierto? El tema de la anterior semana te mencionaba, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho para iniciar a esta, o para presentar un proyecto de ley? Por ejemplo, está el presidente de la República, obviamente están los congresistas, por otro lado, están las instituciones públicas autónomas. Por ejemplo, podría ser la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones. De repente también está las garantías constitucionales, entre otros, ¿no? Por otro lado están los municipios, ¿no? Si estamos hablando de los municipios, estamos hablando pues de los gobiernos locales y regionales. Los colegios profesionales también tienen este derecho de presentar un proyecto de ley. Los ciudadanos, pero ejerciendo el derecho de una iniciativa que estos van a prever, pues, a la constitución política, obviamente, ¿no? Y estos también pueden proponer, ¿no? Aquellos proyectos de ley, como te iba mencionando. Por ejemplo, Corín, ¿no? A partir de los 18 años puede presentar un proyecto de ley. Pero para eso tienes que ingresar lo que es a la oficina de trámite documentario, es decir, aquí se tramita el documento, ¿no? Que esto va a ser recibido, pues, y esto va a registrar y también numera la cantidad de proyectos de leyes. La oficialía mayor, esto pues una vez que ya está ingresado el proyecto de ley, la oficina de trámite documentaria, ya, pues aquí el oficial mayor de cuenta al Congreso Directivo, ya, y esto pues va a remitir lo que es el derecho de envío que contiene, ya. Aquí, por ejemplo, va a colocar la fecha, el número de proyecto, ya, el nombre de la comisión, pues que recibirá el proyecto, ¿no? Esto se va a dar una previa consulta a un miembro de mesa directiva, si va a ser aprobado o no, o si se va a presentar o no al debate de los congresistas. Se da, pues, de la última manera, en la última parte, la firma del oficial mayor del Congreso. ¿Está bien? Las comisiones dictaminadoras, ¿ya? En esto, es pues aquellas comisiones que tienen de carácter de trabajo, ¿no? Que están integradas
pues ellos realizan un exhausto estudio, ¿no?, de los proyectos de ley presentados, ¿no?, en la iniciativa legislativa, y estos pues buscan armonizar los puntos de vista, encontrar el consenso para que estos grupos parlamentarios, es decir, los congresistas, ya den su forma o su punto de vista, sus diversas posiciones, ¿no? Entonces las comisiones van a emitir sus dictámenes luego de los 30 días, ¿ya? A partir de la fecha del ingreso de la prohibición, las que deben reflejar la opinión de todos sus integrantes, ¿ya? Por unanimidad o mayoría, y también minorías, se aplica acá. Los dictámenes pueden ser el dictamen favorable o también el desfavorable, ¿no? Es decir, el rechazo del plano. Otro puede pasar también el archivo o el proyecto de ley. El consejo directivo, ya, este también cumple la función, recibido los dictámenes de las comisiones, el congreso directo, ¿no? Con apoyo del oficial mayor, el director general parlamentario o congresista, y del que va a relatar, ¿no?, ordena pues que aquellos proyectos de ley no sean colocados en agencia para realizar así un debate en el pleno del Congreso. ¿Está bien? Entonces, esos son los procesos del cual se tiene que presentar el proyecto de ley, ¿no? Que tiene que ser aprobado, uno por la oficina de trámite documentario, otro tiene que pasar una serie de procesos en la oficialía mayor, por otro lado, ingresar lo que es a las comisiones dictaminadoras, ¿no? Te dan un plazo de 30 días y en ese plazo puede ser favorable o desfavorable, lo pueden rechazar o puede ingresar dicho documento, ¿no? En cambio, el consejo directivo, sí, pues aquí ya una vez recibido aquel documento o aquel proyecto de ley, va a ser emitido ya a los parlamentistas o a los parlamentarios, en este caso a los congresistas, ¿no? Quienes van a dar su punto de vista, van a debatir y obviamente van a llegar a un consenso. Bien, el otro es el pleno del Congreso. En el pleno del Congreso, chicos, luego de un debate, ¿no?, de puntos de vista, a veces que estos debates duran pues horas, ¿no? No es solamente 10 minutos, 20 minutos, ¿no? Estos debates duran pues incluso hasta toda una noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ser aprobada o a la vez también puede ser rechazada. Va a ser dependiendo de la mayoría de votos, ¿no?, de los congresistas. Entonces, esto se va a enviar el archivo, el debate, por ende, se va a registrar minuciosamente, ¿no? Tiene que ser monitoreada, ¿ya? Entonces, todas sus incidencias y los acuerdos que estos van a constar, ¿ya? Mediante una acta y en el diario de los debates, ¿no? Todo esto del Pleno del Congreso ha sido creado por el señor José Gálvez en el año de 1885, tengamos en cuenta eso, ¿ya? Una vez que haya pasado por el Pleno del Congreso, en la Oficina de Relatoría y Agenda se elabora pues una ortografía de la ley, ¿no? Y esto pues va a dejar una lista de una remisión al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, es decir, al Presidente de la República con los ministros, ¿ya? Se oficialía la mayor parte, ¿ya? El oficial mayor pues aquí va a revisar y va a certificar, ¿no?, la autógrafa de la ley, ¿ya? Y esto va a disponer pues una remisión al Presidente de la República para que esto pueda promulgarse en el término de los 15 días. La promulgación de la ley por el Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, quien es el ente principal por el cual pueda promulgar esta dicha ley. Muy bien. Entonces, si no tiene observaciones este proyecto de ley, ¿no?, ya que obviamente ya está aprobada, es una ley, el presidente de la República promulga, ¿no?, y ordena la publicación, es decir, por su mayoría el día siguiente, ¿no? El presidente de la República entonces tiene observaciones sobre todo esta ley
o de repente en algunas partes, ¿no? De la proposición aprobada. Entonces, las presenta al Congreso en el mencionado término o en el tiempo de los 15 días, ¿no? Si se ha vencido el plazo de los 15 días, el presidente de la República no puede promulgar la proposición de la ley enviada. Entonces, el presidente del Congreso o la comisión permanente, según corresponda, va a realizar la promulgación. Entonces, aquí vamos a entender algo, que la promulgación obviamente es por el presidente de la República, pero a él le dan el plazo de 15 días. Si un caso él incumple este tiempo o este periodo de 15 días, ¿qué pasa? El presidente, el Congreso, el presidente del Congreso, la comisión permanente, ¿no? Pueden realizar esta promulgación. Ya no solamente el presidente, pero obviamente si esto sucede cuando el presidente de la República no lo promulga en 15 días. ¿Vas entendiendo? Entonces, ¿ya? Si el presidente de la República, te vuelvo a repetir, no promulga esta dicha ley en el plazo de 15 días, el presidente del Congreso o la comisión permanente tienen esa potestad de realizar la promulgación de esta dicha ley. Ok, la publicación. Todas las leyes promulgadas son pues obviamente publicadas en las secciones normas legales en el diario oficial El Peruano. ¿Está bien? Esta vigencia de la ley es obligatoria desde el día de su publicación en el diario oficial del Peruano, salvo a disposición distinta de la misma, que estas pues van a establecer un mayor periodo de todo un parte. Por ejemplo, si ustedes se han dado cuenta cuando declararon el estado de emergencia, ¿no? Si no me equivoco, fue un domingo 15 de marzo, el presidente de la República. ¿Te acuerdas o no? Que te mencionaba, ¿no? Que tenías un día para, pues, realizar, o sea, te dio el tiempo, ¿no? Para poder realizar aquellas actividades o terminar aquellas actividades que estaba realizando durante ese periodo. Y a partir del día 17, si no me equivoco, ya se aplicó lo que es este aislamiento total, aislamiento social. Entonces, eso te habla sobre una ley, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de ley podemos diferenciar aquí? Ley ordinaria, ¿no? Que todos los ciudadanos tenemos que cumplir usualmente. Sí, Piero, dime. Piero quería hablar. Ya, ok, creo que no. Bien, en esta última parte, chicos, te estoy pidiendo cuatro preguntas. Diferenciar la ley orgánica y la ordinaria a través de, ¿qué dice? De ejemplos, ¿no? Otro, quienes tienen facultad de presentar proyecto de ley, qué funciones cumple, por ejemplo, la oficina de trámite documentario y oficialía mayor. Eh, Otro, cuál es la función de la comisión dictaminadora. Son temas que hemos hablado en la clase, entonces se te va a hacer fácil de contestar si has entendido, si estás ahí. Como no me activan la cámara, me imagino que están haciendo otra cosa que atender las clases. Por favor, chicos. ¿Ya? Ok. Ahora sí, pasamos a copiar las clases. Por favor.